Hola, mi nombre es Manuel Antonio Montoro Navarro y esta es la presentación del curso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de primero de bachillerato. En esta presentación pues vamos a intentar ver, os voy a intentar explicar lo que se hace siempre al inicio del curso, que es contar un poco qué es lo que se hace en la asignatura, qué contenido va a tener, cuándo se da, cómo se examina, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para que sepáis que tengáis la información necesaria sobre la misma. Entonces, de todas maneras, hay alguna información sobre cómo nos vamos a conectar exactamente y la operativa diaria, que eso ya la iremos viendo en clase, porque me imagino que esto al no estar aprobado surgirán problemas y vamos a ir corrigiéndolos poco a poco. Entonces, bueno, pues este es el índice, lo vamos a ver qué objetivo tiene la asignatura, qué contenidos tiene, cómo se reparten en los trimestres, cómo vamos a dar las clases, cómo se os va a examinar, qué es los instrumentos de evaluación, cómo se os va a calificar y a puntuar, los criterios de calificación, que es cómo se van a usar las notas que salgan de aquí para calcular la calificación de los trimestres y del curso, cómo vamos a hacer las recuperaciones y por último pues los materiales necesarios en caso de que sean necesarios, que veréis que no hace falta mucho, ¿vale? Entonces los objetivos los tenéis aquí y más o menos pues son entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. O sea, nosotros en este objetivo lo que pretende es que veáis o tengáis una imagen más o menos a vista de pájaro del papel que tienen las TIC en el mundo actual, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos centrados en lo que nosotros usamos, pues, y nuestras aplicaciones y nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación, pero perdemos un poco la imagen del papel que cumplen las TIC en la sociedad actual, tanto a nivel social, económico, etcétera. Pues eso es una de las cosas que vamos a tratar. Después también el segundo objetivo, que lo tenemos aquí, es comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores. ¿Vale? O sea, el objetivo es entender cómo funciona un ordenador, básicamente. Tanto los componentes hardware, que son las partes mecánicas, digamos, lo que se puede tocar, la CPU, los teclados, los ratones, las pantallas, etcétera, y el software, que es la parte que no se puede tocar, que son las instrucciones o los contenidos, ¿no? Como pues los programas, los sistemas operativos, las aplicaciones, etcétera. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo funciona un ordenador de verdad, sin entrar tampoco en detalles de que se salen fuera del ámbito, pero por lo menos que tengáis una idea de cómo son las tripas, digamos, de un ordenador. También vamos a utilizar distintas aplicaciones para crear producciones digitales, o sea, vamos a utilizar aplicaciones para crear contenido, en resumen. Vamos a, esto lo veremos un poco de forma transversal a lo largo de todos los temas, es cómo utilizarlo de forma segura, responsable y respetuosa, ¿vale? O sea que pues cosas como no robar contenido, no protegernos para que no nos envíen correo no deseado o nos pirateen las cuentas, etcétera, etcétera, ¿vale? También el fomentar un uso compartido de la información, es decir, intentar compartir información, que en eso es algo que vosotros más o menos pues ya tenéis dominado por la propia dinámica de las redes sociales hoy en día, pero bueno, algo veremos también. Aprender a buscar en internet, que aquí seguro que más de uno me dirá, bueno, es que yo ya sé buscar internet, bueno, pues veréis que siempre se puede mejorar. Comprender que un algoritmo, cómo se implementan, cómo se almacenan, etcétera. En resumen, este objetivo es aprender los fundamentos de la programación, ¿vale? Vamos a aprender los fundamentos de cómo se hace un programa para ordenador. Siempre teniendo en cuenta que nos vamos a quedar a un nivel básico. No vamos a programar videojuegos, ni vamos a hacer simulaciones de cohetes para la NASA, sino vamos a hacer programas sencillos. El objetivo es que aprendáis los ladrillos básicos de cómo funciona la programación. Después ya los detalles
usar, o sea, usarlo para hacer un juego, para hacer una aplicación de móvil o tal, siempre se usan los mismos ladrillos. Lo que varía un poco es la forma en que se combinan los ladrillos y sobre qué se montan estos, pero la base de la programación es principalmente el pensar, ¿no? El pensar, el analizar un problema y el buscar una solución, que ahí es donde nos vamos a centrar, más que en la forma precisa de hacerlo. De hecho, lo vamos a hacer con un sistema bastante sencillo, que no necesitamos ni escribir los programas, ¿vale? Esto ya lo veremos en su momento. Y también, pues por último, aplicar medidas de seguridad, ¿vale? Que está un poco relacionado con el objetivo antes de la navegación segura y responsable. La asignatura, pues las asignaturas que tiene 7 unidades, ¿vale? Que bueno, veremos a ver hasta cuándo llegamos, pero el objetivo es darlas todas, que son las siguientes. La primera es la de presentaciones digitales, o sea, esto traducido al cristiano vendría a ser lo que todos vosotros o la mayoría conoceréis como hacer una presentación o un PowerPoint, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de hacerlo con PowerPoint o con herramientas similares como puede ser Impress, que es de LibreOffice, vamos a hacerlo en la web utilizando Google Presentation, ¿vale? El objetivo de hacerlo así, si veréis, ya veréis el resto de la asignatura. El objetivo es que podamos hacer la mayoría del trabajo, si no todo el trabajo, directamente en la nube, de forma de que no necesitemos, para trabajar desde casa, no necesitemos instalar programas ni hacer configuraciones raras, sino simplemente pues usando un navegador, que eso todo me imagino que ya debéis de saberlo utilizar, pues utilizando un navegador, un Chrome o un Firefox, pues podáis hacer todas las tareas sin necesidad de instalar ninguna cosa adicional, ¿vale? Veréis que solamente hay un caso en el que se va a necesitar instalar algo adicional, que es en el tema 7. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a hacer las presentaciones digitales usando Google Presentation, que es la plataforma de Google para hacer presentaciones. ¿De acuerdo? Que necesita, como la mayoría de las cosas que vamos a ver luego, necesita tener una cuenta de Gmail, aunque eso ya lo hablaremos en clase, que esto entra dentro de la operativa diaria de clase. El objetivo de poner esta unidad a la primera es porque hay otros dos temas que vamos a ver ahora, que es la unidad 2, que es la sociedad de la información, que este tema, junto con el tema 5, son temas de los 7, son temas que son de un contenido más teórico, ¿de acuerdo? El resto de unidades, menos la 2 y la 5, son contenidos prácticos, son contenidos de hacer cosas, hacer presentaciones, hacer documentos, hacer programas, etcétera. La 2 y la 4, la 2 y la 5 son unidades que son con un contenido más teórico, ¿no? Son sobre cómo funciona la sociedad de la información y cómo funcionan los ordenadores. Entonces, para facilitar y para simplificar el curso, la idea que yo tengo es que estas unidades, en lugar de trabajarlas a base de explicaciones largas y aburridas en que vosotros me escucháis y después hacéis un examen por escrito, la idea es que estas se hagan de forma investigativa, o sea, vosotros vais investigando y hacéis un trabajo. Y el trabajo lo vais a hacer de esas unidades, lo hacéis utilizando Google Presentation, ¿vale? Entonces, pues por eso es la idea de empezar por las presentaciones. Entonces, la unidad 1 es las presentaciones, la unidad 2, que es la sociedad de la información, pues se consistiría en hacer un trabajo sobre este tema, ¿vale? Para hacer el trabajo, ya os pasaré yo en su momento un guión o un esquema de qué puntos tiene que tocar el trabajo, y vosotros lo que tenéis que simplemente es investigar cada uno de estos y con ellos juntos hacer el trabajo. Después la unidad 3, que es el procesado de texto, pues aquí haremos documentos utilizando Google Docs, que es como el Word pero de la plataforma Google, ¿no? Sirve para hacer documentos más o menos complejos, con encabezados pie de página, nota al pie, incluido documentos, mezcla documentos de texto y gráficos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Parte de lo que vamos a ver aquí ya lo habremos visto aquí, como es el formato de letra y tal, pero bueno, eso ya lo iremos viendo sobre la marcha.
Después, la unidad 4 es hoja de cálculo, que este es siempre un tema que es relativamente nuevo para la mayoría de vosotros. En este tema aprenderemos a usar una hoja de cálculo, que es un programa que suele venir también con la suite ofimática, con el Office o el LibreOffice, pero no es raro que vosotros lo hayáis utilizado en los cursos anteriores, ¿no? En la ESO y la primaria. La herramienta hoja de cálculo permite automatizar cálculos, que de ahí viene un poco el nombre, y realizar estadísticas y gráficas, ¿vale? Son herramientas bastante potentes y complejas. Nosotros la vamos a ver también a vista de pájaro. Vamos a ver el funcionamiento básico, y el que quiera ver funcionamiento más avanzado, pues yo les daré información y punteros a donde puede buscarlo. Pues la unidad 5 es la otra unidad teórica de la asignatura, que es arquitectura de ordenadores, que esta está relacionada con el objetivo que veíamos antes de ver el funcionamiento de los ordenadores, tanto en la parte mecánica como en el software, ¿vale? Aquí aprenderemos las partes que tiene un ordenador, cómo se relacionan entre ellas, y un poco por encima, porque esto es un tema que va cambiando continuamente, un poco cuáles son las partes modernas que os podéis encontrar. Si este tema se tira bastante a fondo, sirve para que vosotros os podáis primero reparar vuestros ordenadores si tuvierais algún tipo de problema, detectar averías, e incluso podríais haceros vuestro propio ordenador a medida, seleccionando partes de aquí y de allá. No vamos a dar tanto, pero bueno, sería un poco lo que vamos a ver aquí. Pero ya os digo que esto es bastante simplificado, y lo vamos a hacer igual que la unidad 2, la vamos a evaluar mediante un trabajo haciendo una presentación. Después, las dos unidades que quedan son la unidad 6, que es la de programación, que vamos a hacer programas sencillos, ¿vale? Programas sencillos que veréis que las instrucciones de lo que se quiere que haga el programa son un párrafo o dos párrafos, ¿vale? Son bastante sencillos. Y veremos los bloques básicos de realización de programas, que son las variables, la secuencia, las bifurcaciones o condiciones y los ciclos. Por último, la unidad 7 es la de edición de imágenes digitales, que vamos a utilizar una herramienta de retoque fotográfico, concretamente una gratuita que es la GIMP, que quizás ya algunos conoceréis. La vamos a utilizar para hacer retoques de imagen, correcciones de fallos, por ejemplo cuando una foto sale oscura o cuando una foto sale clara, y también aplicar algunos efectos especiales, como por ejemplo, pues no sé, cambiar el color de los ojos en una foto, o hacer que aparezca algo que no estaba en la foto, quitar algo que sí estaba en la foto pero que no queremos que aparezca, o corregir imperfecciones, ¿no? La temporalización, que ya os digo que es aproximada, porque en este curso la cosa está un poco, hay mucha incertidumbre, no sé exactamente el día a día cómo va a funcionar, entonces puede que ocurrir que nos retrasemos, no dudo que nos adelantemos, pero puede ocurrir que nos atrasemos, entonces a lo mejor puede ocurrir que alguna unidad se dé en otro trimestre o incluso que no se dé, ¿no? Entonces la idea es que el primer trimestre sean las 3 primeras unidades, serían las presentaciones digitales, el trabajo de la sociedad de información, el proceso de texto. En el segundo trimestre, que es más corto porque acaba en marzo, sería la hoja de cálculo y el trabajo de arquitectura. Y en el trimestre 3, la unidad 6, que es programación, y hay un gazapo ahí, sería la unidad 7, no 6, que es la de edición de imágenes digitales. Esto es lo que pasa cuando uno corta y pega. Vale, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las clases en día a día. Esto de todas maneras ya os lo comentaré en persona cuando vengáis, cuando estemos en el aula, ¿de acuerdo? Pero la cosa va un poco así, ¿no? O sea, en principio ya lo habrán comentado, pues se habló con vuestra familia antes del inicio del curso. La forma de trabajar va a ser esta que se llama aquí la semipresencial sincrónica, que esto
Es un nombre un poco así rimbombante para decir que la clase se hace con todos vosotros al mismo tiempo. O sea, vosotros creo que sois 26, pues los 26 o 27 la hace al mismo tiempo, pero una parte de vosotros va a estar en la clase conmigo, en el aula de informática, y la otra parte está online, ¿vale? Al mismo tiempo, de ahí viene lo de la palabra sincrónica esta, viene porque es al mismo tiempo, o sea, la clase es durante esta hora y lo único que pasa es que una parte está presente y la otra parte está en casa, pero todos estamos en clase, ¿eh? Todos vosotros y yo. Lo de presencial, esto es contemplando el caso hipotético en el que pues la cosa mejorara y se levantaran un poco las restricciones que hay de distancia, mascarillas, contagios, etcétera, y se pudiera volver a las clases de todos los años, ¿vale? Totalmente presencial, pues se haría. ¿Mm? Y o totalmente online, que es que en el caso de que se produzca un nuevo confinamiento o confinamientos, como pasó el año pasado a partir de marzo, pues se haría todo el mundo en casa, yo y vosotros, ¿vale? Pero sería también el funcionamiento todos a la vez, es decir, todo sería al mismo tiempo, seríamos sincrónicos, sería online sincrónico también. Eh, una cosa muy importante, que eso hay que tenerlo, hay que llevarlo a rajatabla, que en todos los casos se va a seguir el mismo horario de clase. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la clase es de 10 y cuarto a 11 y cuarto, es los alumnos que están en el instituto están en el aula TIC conmigo de 10 y cuarto a 11 y cuarto, y los alumnos que están en su casa están conectados a lo que yo os diré de 10 y cuarto a 11 y cuarto. O sea, la clase sea todos al mismo tiempo y las horas son las horas de clase. Es decir, si tenéis una duda, se pregunta en clase. Si hay que hacer algo, se hace en clase. Si yo tengo que explicar, lo hago en clase. ¿Vale? Porque esto es para seguir un orden. Lo que no puede ser es que yo os mande cosas para que las hagáis vosotras en casa, aunque eso bueno, podrían ser deberes, pero ya os adelanto que en mi clase no hay deberes, aunque bueno, los trabajos yo tampoco os prohíbo que los adelantéis en casa, pero tampoco os obligo. ¿Vale? Yo os voy a dar tiempo para que lo hagáis en clase, pero si alguno se duerme o se va más lento, pues puede aprovechar una tarde y pegarle un empujón. Pero el objetivo es que sea el horario de clase. Entonces, eso implica que yo no espero que vosotros trabajéis fuera de ese horario, ni vosotros podéis esperar que yo responda a dudas o haga cosas fuera de ese horario. Lo cual no quita que a lo mejor lo haga, pero puede que no. O sea, yo no tengo obligación de hacerlo. ¿De acuerdo? Los alumnos que trabajen online, para mantener el contacto y la comunicación con la clase, el método que vamos a utilizar es, vamos a tener una sala de videoconferencia que ya os lo explicaré en clase, pero esto está en la misma Moodle que vamos a utilizar, que es la Moodle Centro. Hay una sala de videoconferencia, vosotros entráis en la Moodle y os conectáis a la sala a la hora de inicio de la clase, ¿vale? Y en principio vais a estar solamente conectados por sonido, es decir, no vamos a tener vídeo, aunque sea videoconferencia, pero vamos a cortar todo la parte de vídeo y lo vamos a usar nada más que en plan conferencia, ¿de acuerdo? Para que yo os pueda escuchar a vosotros y vosotros a mí y al resto de la clase. Solamente activaríamos el vídeo en caso de que sea estrictamente necesario, que creo que no va a ser necesario, pero bueno. También esta sala de videoconferencias también permite, para aquellos que estéis online, que me podáis mostrar vuestro escritorio y yo pueda ver, pues si tenéis algún problema me podéis enseñar y yo veo qué es lo que estáis haciendo y os puedo corregir y decir, pues mira, lo que está haciendo mal es esto, lo otro, o esto no lo estaba haciendo bien, o tenías que haberlo empezado por aquí, lo que se necesite. Una cosa muy importante es que cuando se empiece la clase, yo voy a pasar lista tanto a los que están allí como a los que estén online. Los que estén online me tienen que contestar por la videoconferencia. Si alguien no me contesta, falta, ¿vale? Y las faltas este año se van a llevar bastante a rajatabla
porque hay preocupación por los padres de que vosotros de vuestra casa pues sigáis las clases o no, porque parece que en el confinamiento la cosa fue un poco descontrolada. Pues si las faltas se van a comunicar por pasen inmediatamente a los padres, ¿vale? Y lo mismo puede ocurrir si yo hablo con alguien que se supone que está conectado online y no me responde en un tiempo prudente. Es decir, esto es para evitar que Pepito llegue, se conecte a la videoconferencia y se ponga a jugar Fortnite, ¿vale? Entonces, si yo en mitad de la clase le pregunto algo a alguien y ese alguien que se conectó en su momento no me responde, lo doy porque se ha levantado y se ha ido. Y si no me responde o sea, tampoco es que le diga Pepe, no me responde, ya le pongo falta, ¿no? Insistiré un poco, pero si no me responde a la segunda o la tercera vez que se lo pregunte, pues le pongo una falta, le quito, o sea, se la pongo, no le pongo como que existe, ¿vale? Y le volverá a aparecer en el pase. Y lo mismo ocurre con los retrasos, o sea, la clase empieza a las 10 y cuarto y yo pasaré lista aproximadamente entre las 10 y cuarto y las 10 y 20, ¿vale? Cuando yo pase lista, el que no esté allí, pues es un retraso, ¿vale? Y también consideraré que si son retrasos muy gordos, es decir, si la clase empieza a las 10 y cuarto y tú te conectas a las 10 y media, pues ya te puede ahorrar la asistencia y te lo dejo como falta. Bien, bueno, aquí viene lo que yo decía antes del uso del audio. En principio, ya os lo digo que yo, en principio va a estar, veréis que en la sala de conferencias hay unos botoncitos para activar y desactivar el vídeo. Pues todo el mundo desactiva el vídeo, incluyo yo, y solamente la utilizamos para chatear, ¿vale? Después, también, asimismo, será obligatorio que, bueno, vosotros para conectarse a la sala de videoconferencia lo vais a necesitar, pero los que estén en el aula conmigo también lo tienen que hacer, que es conectarse a el curso que está en la plataforma Moodle, ¿vale? La Moodle Centro. La Moodle Centro, no sé si lo sabréis ya, pero ya lo comento, es una Moodle que está de la Junta de Andalucía, no está en el centro como las que hemos usado otros años, y es donde está la sala de videoconferencia y se entra con los datos de pase, ¿vale? Entonces os tenéis que conectar ahí porque esto va a ser la segunda pata de la comunicación con vosotros. Es decir, aquí vamos a tener los materiales, se entregan los ejercicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la videoconferencia es para la comunicación instantánea, es decir, para cuando es como cuando estáis en clase y queréis hacer una pregunta, pues levantáis la mano y se hace, ¿no? Pues para que los que estén en casa puedan hacer algo similar, pues para eso está la sala de videoconferencia. Pero para el resto, para decir qué es lo que se va a hacer y todo eso, yo prefiero ponerlo por la plataforma. Os lo pongo en un documento por escrito y queda claro qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Aunque bueno, después me preguntéis, no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer en este punto, en este otro, y yo respondo. Pero la idea es hacerlo así, ¿vale? Entonces, aunque puede que a veces utilice la videoconferencia. De todas maneras, yo os diré las actividades que hay que hacerlo durante la sesión. La idea, aunque no, a ver cómo, porque no siempre se podrá hacer, pero la idea es que en todas las clases, o en la gran mayoría de las clases, en caso de no todas, haya que entregar algo, ¿vale? Una practiquita, una tareita, una parte de lo que vas haciendo, etcétera. Entonces, eso, que se me ha olvidado colocarlo aquí, la no entrega de una actividad se considera se considerará también, nos lo ha comunicado así desde la dirección, se considerará falta. Es decir, tú tienes que entregar esta mañana, yo he puesto un documento de docs para que me hagáis, y pues si yo la clase de 10 y cuarto a las 11 y cuarto, yo pondré a las 11 y cuarto, como mucho a las 11 y 20, como plazo de finalización de entrega. El que no lo entregue en ese plazo, ya no lo admito más tarde. Es que no me ha dado tiempo, me da igual. Tiene que ser una justificación muy justificada, y justificada por vuestros padres, no por vosotros, ¿vale? Y entonces la que no entre, pues también me han dicho que se tiene que considerar como falta, porque esto indica que el que sea no ha trabajado.
¿Qué podéis hacer? Es que no me da tiempo a terminar. Pues si no me da tiempo a terminar, cuando esté llegando la hora de finalización, por ejemplo, si hay que entregar a las 11:20, cuando la vaya haciendo a las 11:10, pues entrega lo que tenga. Es mejor entregarlo a medio hacer que no entregar, o casi terminado, que no entregar nada. ¿De acuerdo? Porque ya os digo que tiene consecuencias, puede tener falta y hay comunicación con los padres. Entonces, entregad lo que tengáis y que no os pille el toro. ¿Vale? Hay que estar controlando el tiempo y ver el momento en que se entrega. Los plazos normalmente van a ser los plazos la misma hora de clase. Es decir, yo no voy a dejar, excepto casos que sea muy raros, yo no voy a dejar las tareas abiertas para que las entreguéis cuando queráis, por la tarde o en el fin de semana. No, las tareas se ponen al inicio de la clase y se tienen que haber entregado antes del final de la clase. Bien, los instrumentos de evaluación es, digamos, para que nos entendamos, lo que vosotros llamáis vulgarmente los exámenes, es decir, cómo se ponen las notas, que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar para ver las calificaciones, ¿no?, que vaya a tener? Pues, en principio, vamos a tener tres instrumentos, tres cosas que voy a utilizar yo para ver cómo vais y las notas que os pongo. El primero son las prácticas, que las prácticas ya he dicho que van a ser casi diarias. Habrá días que no, pero la intención es que haya que hacer prácticas todos los días. Entonces, se valorará la entrega y el esfuerzo. Es decir, como son prácticas, yo entiendo que no todo el mundo le puede salir la práctica bien a la primera. Es decir, yo explico cómo van los formatos de párrafo y la sangría, etcétera, y pongo una práctica de eso. Es normal hasta cierto punto que alguien o la mayoría no le salga bien del todo, ¿vale? Entonces es por eso por lo que no cuento cómo está la práctica, ¿vale? Porque son para practicar y se supone que cuando alguien está practicando comete fallos. Entonces yo lo que valoro es que se hagan, o sea, lo que valoro es el esfuerzo, es decir, el que te pongas, te impliques y las hagas, ¿vale? Y si no entiendes, pues pregunta. ¿De acuerdo? Entonces ya digo, no es tanto, no veáis esto como yo tengo todas las prácticas bien, pues esto ya tengo la nota. No, el objetivo no es tener las prácticas bien, el objetivo es tenerlas, hacerlas, que se vea que estáis practicando, ¿vale? Y también hace posible que se vea que vais mejorando. Es decir, las primeras prácticas es normal que salgan más churrillos, pero después lo lógico, conforme avanzan los días, es que cada vez las prácticas salgan mejor. Lo que no me parece muy lógico es que las primeras me salgan muy bien y el resto no me salgan bien. Eso quiere decir que uno se ha atascado o se ha quedado o se ha dormido, ¿vale? Después los exámenes. Los exámenes se hacen para todos los temas, excepto el 2 y el 5, ¿vale? O sea, para presentaciones, docs, etcétera. Y consiste en un ejercicio práctico. O sea, sería como las prácticas, pero una práctica un poquito más grande. No tanto, no excesivamente grande, porque el objetivo es hacerla en una hora. Y prácticamente, si uno sabe hacer todas las prácticas que ha hecho del tema, no tiene que tener ningún problema en hacer el examen, porque se va a utilizar lo que se ha visto en el resto de las prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, si vosotros habéis hecho cualquiera de vosotros que haya hecho todas las prácticas y o la ha hecho bien o ha detectado dónde ha fallado y después lo ha corregido y lo hace bien, pues entonces no tiene que tener problema en hacer el examen tipo práctico. ¿De acuerdo? Los exámenes, no lo digo aquí, pero los exámenes se van a hacer sí o sí de forma presencial, ¿vale? O sea, los exámenes se hacen siempre de forma presencial. Esto pues se harán por turno, un turno lo hace un día y otro turno lo hace otro, habrá que hacer dos exámenes, en fin, eso ya me la apañaré yo, pero los exámenes se hacen presencial, o sea, nada de hacer los exámenes en casa. Los exámenes los hacéis en el instituto, donde con los equipos del instituto y donde yo os vea, ¿vale? Y por supuesto de forma individual. Las prácticas también son individuales. Y los trabajos, que también son individuales, pues es para trabajar, y valga la redundancia, los temas teóricos, que son el 2 y el 5.
Entonces, esto se harán durante unos días, ¿vale? Creo que el plazo está establecido en 8 sesiones, 2 semanas. Pues se va haciendo y se va entregando, cada día se va entregando lo que se va haciendo. Y pues ya el último día, teóricamente, se entrega el trabajo completo. Yo lo corrijo, le pongo una calificación y la nota de ese trabajo sería la nota de examen, entre comillas, ¿vale? Porque no es un examen, del tema correspondiente. ¿De acuerdo? Y pues estas son las 3 puntuaciones que yo voy a usar. ¿Y cómo las combino? Bueno, pues todavía no tengo muy claro cuál va a ser el porcentaje. Estoy barajando un 20-80, ¿vale? Pero ya os lo comentaré exactamente. Un 20-80, un 20% las prácticas y un 80% los exámenes y los trabajos, ¿vale? Los exámenes se hacen la media entre los exámenes y se hace la media de las prácticas, y ahora en la nota final es el 20% de la nota que tenga las prácticas, le suma el 80% de la nota de los trabajos, y con eso te sale una nota pues de 0 al 10, y esa es la calificación que vaya a tener en la evaluación. Bien, una cosa importante es la forma que tengo yo de calcular las calificaciones de cada evaluación, ¿vale? Que hay veces que el personal se confunde. Entonces, para evitar confusiones, lo quiero dejar muy claro, que es estas medias que he dicho yo en el primer punto se hacen sobre todo lo que se haya dado hasta el momento en que se haga la evaluación. Me explico. Cuando se termina la primera evaluación, que es normalmente pues a finales de diciembre, un poco antes de Navidades, yo haré las medias usando las fórmulas que ya os diré, pero vamos, las fórmulas de las que se habla aquí. Yo haré la calificación de la primera evaluación utilizando lo que se haya hecho. Pues si se ha hecho el tema 1, el tema 2 y el tema 3, pues sería el examen del tema 1, el trabajo del tema 2 y el examen del tema 3. Haría la media y con eso, más lo de las prácticas, hago la nota de la primera evaluación. Y esa es la que va al boletín. Hasta aquí bien. Pero en la segunda evaluación, si la cosa está como yo he dicho o se desarrolla como yo he dicho en la temporalización que he puesto, ya habríamos dado 5 temas, ¿vale? Que sería el 1 sería examen, el 2 trabajo, el 3 examen, el 4 examen y el 5 trabajo. Pues la nota de la segunda evaluación sería la media de los 5, es decir, de los 3 exámenes y de los 2 trabajos, de los temas del 1 al 5, más las prácticas que se hayan hecho desde inicio de curso hasta el que llegue el final de la evaluación, ¿vale? Y por último, la nota de la tercera evaluación es la media de todo el curso, ¿de acuerdo? Entonces, eso que quede claro. Es que porque ha habido veces que alguien aprueba la primera evaluación y se sale un 5 o ¿no? O suspende sí, aprueba la primera evaluación y le sale un 5 y después en la segunda evaluación pues aprueba uno sí otro no. Parece que la media de la segunda evaluación sí le da, pero al hacer la media de todos los 2 trimestres resulta que está suspenso, y después vienen las protestas y esto cómo puede ser, yo creía que iba a aprobar y tal. Pues que tengáis claro que la cosa cuenta así, ¿vale? Esto ya os lo pondré por escrito, tanto en la plataforma Moodle, ¿vale? Os lo pondré al inicio del curso, del principio del curso del todo, os pondré un documento PDF que se llamará así, criterio de calificación o algo similar, y os pondré, y ahí dirá exactamente cómo va. Pues el 20, el 30, y se hace calcula la nota usando esta fórmula con estas notas, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que va así. Y también se pondrá, como viene siendo tradición en este centro, se pondrá en la página web del instituto, ¿vale? La página pública, de forma de que cualquiera, padre, vosotros, quien sea, pueda consultarlo pues en cualquier momento, ¿vale? Esto se hará más o menos pues la primera quincena de octubre, algo así. Después las recuperaciones, que esto es importante, ¿vale? Pues las recuperaciones se van a hacer al inicio de los trimestres, es decir, el principio del segundo trimestre, o sea, a la vuelta de Navidades, se harían las recuperaciones de los temas del primer trimestre. Se irán repartiendo a lo largo de los primeros días de enero,
¿vale? Mezclándolo con las clases para que no sea nada más que recuperaciones, sino recuperaciones y clases. Y no se van a hacer recuperaciones de los temas del tercer trimestre, porque normalmente no da tiempo. Después, ¿quién se puede presentar a las recuperaciones? Pues las recuperaciones van por unidad. Se hace recuperación de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, etcétera. La de las unidades, pues la de los trabajos consistirá en volver a entregar el trabajo, ¿vale? Se supone que mejorado y corregido. La de los temas que tienen examen, pues ¿quién se puede presentar? Pues se puede presentar todos aquellos de vosotros que tengáis suspenso la unidad, es decir, yo hice el examen de la unidad 1 de presentación y saqué un 4, pues tú puedes hacer la recuperación de, cuando toque, la recuperación del tema 1. Que tú has aprobado el tema 1 que tiene un 5, pues entonces tú no puedes hacer la recuperación. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes un 5, con el 5 te quedas. Y para evitar agravio y tal, pues lo que vamos a hacer es que la calificación de una unidad va a ser la mayor de entre las dos notas de entre el examen normal y el examen de recuperación. Me explico. Tú haces el examen de recuperación, perdón, el examen ordinario, el del tema 1, y saca un 4. Y después haces la recuperación y saca un 5, pues entonces la nota que te queda es la mayor, que en este caso es 5. Si tú en el tema 1 sacas un 4 y te presentas la recuperación y lamentablemente sacas menos, sacas por ejemplo un 3, te sigues quedando con el 4. ¿Vale? Esa es la idea. La idea es que te quedes con la mayor. Si recuperas, recuperas. Y si no recuperas, pues no te baja la nota. Te quedas con la que tuviera en el caso de que obtengas en la recuperación una peor. Y esto es muy importante. Esto lo tenéis que tener en cuenta, sobre todo aquellos de vosotros que vayáis buscando sacar buenas notas en primero, ¿vale? Que es la nota máxima que sostiene las recuperaciones es de 5 puntos. ¿Esto por qué? Pues esto por dos razones. Primero, los exámenes de recuperación son exámenes más sencillos que el examen original, ¿vale? Porque se trata de una recuperación, lo que se trata es de repescar y de que pues alguien que no tiene el tema totalmente pillado, por lo menos que sepa un mínimo. Como son unos exámenes de mínimo, pues entonces lo que no me parece justo es que un compañero que se haya trabajado el tema y ha hecho su examen, el difícil entre comillas, y saque un 6 un 7, ahora venga uno en la recuperación y como el examen es más fácil y por lo que sea se lo ha preparado, pues ahora le sácale un 10. ¿Vale? Me parece poco justo. Entonces, para premiar e incentivar el que aprobéis en el examen ordinario, pues entonces las recuperaciones se recuperan, pero no se saca nota. Por eso es un 5 puntos. Es decir, tú tienes un examen de recuperación perfecto y tienes 5 puntos. Y lo tienes aprobado y tienes 5 puntos. Esto que quede 100% claro. Lo digo para que os lo penséis muy bien antes de decir, bueno, pues paso de estudiar para este examen y pues después si saco poca nota, pues ya la subiré en la recuperación. No, eso no funciona en mi asignatura, así que lo tengáis claro. Y por último, pues ya, y con esto ya os dejo de la tabarra, pues os voy a enseñar los materiales necesarios. O sea, los materiales que vamos a necesitar. Esto viene sobre todo porque pues para el caso de que de cuando trabajéis desde casa, ¿no? Entonces, cuando en el caso de asistencia presencial, pues los materiales están en el aula, ¿vale? Los ordenadores los tenéis ya en el aula. Entonces, y todos los programas que se necesiten también los tenéis. Luego no tenéis que hacer nada. Y cuando os conectéis desde casa, pues se necesita un ordenador relativamente moderno. Relativamente moderno quiere decir no uno de Mari Castaña que tardan en arrancar 4 horas, ¿vale? Pero tampoco hace falta tener uno de gaming que sea de tope de gama, ¿vale? Y que cueste 2.000 euros. O sea, un portátil normalito que tenga menos de 10 años, pues al principio tiene que valer. Lo suyo sería que tuviera webcam, ¿vale? Pero si no se puede, pues no se puede, porque habrá quien me diga que nada más que tiene el ordenador de sobremesa. Bueno, pues entonces, que eso normalmente no tiene un webcam. Bueno, pues si no puede ser, no puede ser, pero sería lo suyo que la tuviera. Y por supuesto hay que tener una conexión a internet. Tampoco es necesario que sea una conexión de fibra, ¿vale?
porque realmente lo que vamos a mover no necesita un ancho de banda, una conexión ahí que sea cañera, pero bueno, que por lo menos valga para descargar, que no te tire 8 horas para descargar un documento de 200K, ¿vale? También de forma alternativa, aunque no lo he recomendado, se puede utilizar un smartphone, ¿vale? Cualquier teléfono que tengáis, incluso uno malucho, para conectarse a las videoconferencias, ¿vale? Es más complicado, se ve más chico, pero se puede hacer. Se pone así apoyado en el monitor, así como tumbado, mirando para uno, y se usa la cámara de los selfies y se puede hacer una videoconferencia decente. No es lo mejor del mundo, pero es decente, ¿vale? Y después, en nivel software, pues se recomienda disponer de Windows 7 o superior, que será lo normal. Aunque todavía me consta que hay por ahí gente que usa todavía el Windows XP y tal. Pero lo suyo es que tengáis el Windows 7 o mejor el 10. Y lo que sí es importante es que tengáis un navegador web actualizado, ¿vale? O sea, y que sea más o menos compatible. Entonces, los navegadores principales son los que os digo ahí: el Firefox, Google, el Chrome, el Opera o el Edge, ¿vale? El Edge de Microsoft sería no el Edge normal que viene con Windows 10, sino uno que han sacado nuevo, que es Edge, que está basado en Chromium, que es parecido usa el mismo software que el Chrome, ¿vale? Es importante, este punto es muy importante, porque las aplicaciones que van en la nube, la de Google Docs, Google Presentaciones, etcétera, todas estas hacen uso de características, digamos, modernas de los navegadores. Entonces, si tiene un navegador del año de la Polka y que no está actualizado, pues puede que la aplicación no funcione bien. Y dado que todos estos navegadores que tenéis aquí son totalmente gratuitos, ¿vale? Se pueden descargar y utilizar sin coste alguno, pues no tenéis excusa para no usarlo, ¿vale? O sea, no tengo un navegador moderno, pues te descargas el Chrome, por ejemplo, y lo usas para el curso nada más, y después para lo que tú quieras en tu casa lo utilizas el que te parezca, pero para el curso utiliza ese navegador, ¿vale? Y para el tema 7, he dicho que el 8 está mal, para el tema 7, que es el de retoque fotográfico, se va a necesitar la instalación del programa GIMP, ¿vale? Pero vamos, de aquí a que demos el tema 7, que eso sería ya llegando a abril-mayo, pues ahí ya volveremos a hablar del asunto, pero el GIMP se puede conseguir fácilmente de internet, un programa libre y gratuito que te conecta a la página que sea, se instala y ya está, no depende de otras cosas ni nada, ¿vale? Bueno, pues esto es la presentación. Ya nos veremos en clase cuando os toque que nos veamos, ¿vale? Porque ya sabéis que vamos a venir días alternos. Y ya os han pasado, os han tenido que pasar los datos de comunicación míos, ¿vale? Que ya os digo que esto hay que usarlo solo en caso de emergencia, ¿vale? Que os he dado una cuenta de correo electrónico y una cuenta de Telegram. Entonces, yo la de la comunicación ya os digo que sea en caso de emergencia, porque porque lo ideal o el objetivo es que toda la comunicación se haga en la clase, en las horas de clase, ¿vale? Entonces, no me lo utilicéis para hacer preguntas, porque no voy a responder, ni me lo utilizáis para pedirme soporte técnico, porque no os lo voy a dar, ¿vale? Simplemente para eso, igual que yo tendré, que me lo van a pasar los tutores, tendré correo electrónico vuestro para haceros comunicaciones que sean urgentes, aunque ya veréis que os las voy a poner, las comunicaciones las pondré en la plataforma Moodle. Vamos a tener un tablón donde yo iré poniendo las comunicaciones, pero para casos, ya os digo, urgentes, como que haya un confinamiento así sin avisar, como ocurrió el año pasado, cosas así, pues que yo pueda contactar con vosotros y trazar un plan de urgencia o de contingencia para lo que sea. Bueno, pues encantado de saludaros, ya nos iremos viendo en clase, y un saludo para todos. Hasta luego.